con motivo de esta semana, estas reuniones especiales de Semana Santa, hemos invitado a nuestro hermano Arturo Herrera de la iglesia en Quequén, nos visita, ya viejo conocido. Gracias por él y su esposa que nos acompañan. Y bueno, el hermano va a traer la meditación de la palabra. Así que Arturo, que el Señor te bendiga. Y dejo este lugar. Buenas noches, hermanos. Debo dar gracias al Señor por esta oportunidad que me permite de poder estar aquí, de poder compartir la palabra del Señor, las experiencias que Él nos da, y también agradecerle a ustedes, al Señor y a ustedes también por esta invitación, lo cual muestra la relación, el amor que debe, por supuesto, existir entre nosotros y entre las iglesias locales que el Señor ha levantado para testimonio del amor de Cristo y el Evangelio, que es lo que estamos predicando. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con la iglesia aquí en Necochea, porque para muchos, porque veo que hay muchos que no han estado en el tiempo que me voy a referir. Yo cuando era joven, por eso digo mucho tiempo pasado, ¿no? Fui parte de esta iglesia. Mi adolescencia y mi primera juventud, y me estoy refiriendo hace más de 50 años, fui parte de esta iglesia. Y me acuerdo que cuando me fui a estudiar a la ciudad de La Plata, bueno, la despedida y la iglesia que me despidió fue aquí en Necochea. Así que miren, esos tiempos han marcado, ¿cierto?, el corazón y también el amor que podemos tener, y especialmente nosotros, en gratitud al Señor, y que nos vemos tan identificados con esta iglesia. También Rosana, mi esposa, aceptó al Señor aquí. Así que fue en una reunión especial de Navidad. Así que también eso es motivo de gratitud al Señor. Y también nos casamos en esta iglesia. Así que miren, cuántos, y estoy resumiendo, porque hay muchas cosas más que podemos testificar que fuimos parte y eso nos da gozo, porque el Señor nos bendijo en esos momentos, especialmente cuando uno es joven y está por constituir un hogar, y hacerlo rodeado de los hermanos, con la bendición del Señor, es lo que nosotros pudimos tener en ese tiempo. Así que son 50, son muchos años, de 42, de ese momento de casarnos aquí en esta iglesia, así que son muchos años. Por eso digo, muchos de los que veo aquí no estaban en ese tiempo, y es bueno por ahí compartir como un testimonio de gratitud. Por eso digo, hay un lazo de amor y muy, muy profundo que podemos tener nosotros, especialmente aquí en medio de ustedes. Luego el Señor nos abrió otras puertas y, bueno, dispuesto a servir al Señor, como fue nuestro deseo, por lo menos desde la juventud, estuvimos así también compartiendo, como en el caso mío, el bautismo lo pude experimentar allí en la iglesia en La Plata, y luego el Señor nos llamó para volver a esta zona y estar ya participando de la iglesia en Quequén, de donde ahora vengo y traigo los saludos de los hermanos, y ahí está nuestro lugar que el Señor ha abierto para que nosotros podamos ser parte y ser también edificados y manifestar los dones que el Señor nos da.
Bueno, esto es solamente parte de un saludo, ¿cierto? El Señor les bendiga ricamente. En esta noche estamos, como decía el pastor, concluyendo unos días llamados Semana Santa, en realidad es así, es la Pascua que es Cristo. El mundo cristiano, llamado cristiano, está haciendo o recordando de distintas formas, lamentablemente, porque muchas veces vemos las distintas formas que el mundo lo hace, quizás usando los días para irse de vacaciones o compartiendo cosas que no son lo que es verdaderamente esta celebración o esta memoria de estos hechos que son tan importantes para el mundo y para cada uno de nosotros. Y hace un tiempo, bastante tiempo, que hay un pensamiento que está en mi mente y mi corazón, y que cuando recibí esta invitación, pensé, voy a compartir este pensamiento que me ha hecho tanto bien y que ha alineado tanto la mente, el corazón, enfocado hacia el Señor, y estamos en esa lucha, ¿cierto?, permanente. Como el apóstol decía, no es que lo haya alcanzado, ¿no? Prosigo al blanco. Pero bueno, tenemos que tener ese objetivo y ese blanco. Y luego vi también la invitación que hicieron de estas jornadas, y estaba el texto de Gálatas 2:20, que en la parte final decía: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el tema que quería compartir es el amor de Dios. Un tema que es extremadamente tratado, considerado, meditado, escuchado, ¿cierto? No es nada que nosotros no conozcamos. Pero haciendo también referencia un poco de los tiempos pasados, un texto que el Señor permitió que me lo aprendiera de memoria, y ahora ya me estoy refiriendo a 60 años atrás. Así que esto para que sepan y saquen las cuentas, ¿no? Gracias al Señor tengo 65, pero muy chiquito. Hay dos textos que el Señor me permitió memorizar, con la ayuda, por supuesto, de mis padres, y uno fue el Salmo 23, que fue todo un desafío, porque era para mí, desde mi punto de vista de 5 años, era como memorizar el Salmo 119 ahora, más o menos, ¿cierto? Entonces, el Salmo 23 fue un desafío que pudimos lograr. Pero el texto que me refería, que aprendí de memoria en ese tiempo y que es el centro del tema de hoy, es San Juan 3:16. ¿Lo conocen? Bueno, ese texto, miren qué común, qué conocido, no común, sino qué conocido, y ha sido tan escuchado y compartido por todos nosotros. Y aún quizás los chicos, no sé si lo sabrán, es importante aprenderlo de memoria, porque tiene y encierra el misterio del amor de Dios. Porque dice, y lo leo, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto, entonces, decía, me ha acompañado toda mi vida, podemos decir así. Y hablando del amor de Dios, por supuesto que podemos hacer referencia a muchos aspectos, no podemos abarcar, es un tema que vamos a considerar en la presencia del Señor y por toda la eternidad, ¿cierto? El amor de Dios es infinito, no lo podemos nosotros describir
ni desarrollar en lo que realmente es. Pero sí podemos decir, en principio, que el amor, Dios es amor, es un texto, aquí está escrito, ¿no? Primera Juan 4:8, como es el corito, que nosotros cantamos. Dios es amor. Entonces, estamos hablando que el amor en Dios es parte de su naturaleza, es la esencia de Dios, es su naturaleza ya es el amor como otros atributos que Dios tiene, como la omnisciencia, omnipresencia, pero el amor es un atributo propio de la naturaleza de Dios. Entonces, si hablamos del amor, estamos hablando de un tema que es eterno, un tema que viene, si Dios existió siempre, siempre existió, por supuesto, el amor en Dios. Por eso que, como leemos este texto también en Primera de Pedro, este texto conocido también, 1:20, dice, hablando del Señor Jesús, que es el tema de la Pascua, que es lo que estamos ahora haciendo memoria, dice, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Siempre el amor de Dios. Quiere decir que el Señor que murió en la cruz, que nosotros recordamos y que mucha gente lo recuerda, como decía, de distintas formas y algunos más fieles, por decir así, lo relacionan en la parte más espiritual o como un hecho histórico importante en la humanidad. Ese Cristo que murió, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, ya había sido ordenado, ya estaba ofrecido desde antes de la fundación del mundo. Y ese ofrecimiento en aquella remota eternidad, por decirlo de una forma, cosa que nuestra mente no puede entender, lo hizo por amor a nosotros. Ya ahí estaba la manifestación del amor. Y luego podemos ver, para hacer digamos, un recorrido muy rápido, el amor de Dios manifestado en distintos tiempos. Vamos a pensar en la creación de todas las cosas que nosotros vemos. Fue una manifestación del amor de Dios, porque Él deseaba realmente llegar a tener, crear al hombre, ¿cierto? Y para eso le estaba creando también su habitación. Creó los cielos, creó las lumbreras, creó el día, la noche, la tierra, las plantas, los frutos. Lo podemos leer en Génesis capítulo 1, 2, todo ahí está el relato. Toda esa creación que Dios miraba y decía, es buena. Estaba preparando lo que nosotros decimos habitualmente ahora, el hábitat, ¿cierto?, del hombre. Perfecto de parte de Dios. Ocupado en los detalles, porque nosotros a veces vemos una flor, por decir así, vemos la perfección de esa flor, de esos pétalos, vemos un paisaje, vemos un lugar que decimos, me quedaría vivir en este lugar. Y no conocemos ni la mínima parte de lo que es el mundo. Todo lo que Dios ha creado por amor al hombre para darles un lugar que habite. Y sabiendo, porque ya estaba ordenado el Salvador, sabiendo que el hombre iba a pecar, que iba a desobedecer, que lo iba a rechazar. De todas formas, Dios, por su amor, hizo esta creación en forma perfecta. Y fue luego afectada por el pecado, y lo sabemos, cómo afectó a toda la naturaleza, a los animales y demás. Me llamaba la atención el amor de Dios, también manifestado en el momento que el hombre pecó, porque realmente,
Si ustedes buscan, bueno, no vamos a detenernos porque serían muchos versículos, pero después que el hombre pecó, cuando él sintió la voz de Dios, el hombre se escondió, ¿cierto? Pero yo me ponía a pensar, el Dios tan grande, supremo, buscando, acercándose al hombre. Y no solo eso, después dice la palabra de Dios, que lo vistió. Así que miren ustedes ese cuidado, ese amor de Dios hacia el hombre, que se ocupó hasta de hacerle el vestido. Habiendo caído en el pecado, habiendo desobedecido lo que Dios le había mandado. Porque había dado la orden que de ese árbol no tenía que comer, y el hombre escuchó la tentación y cayó. Igual Dios lo amó. Dios ama al hombre. Dios de tal manera amó a este mundo. Y en cada circunstancia vemos una manifestación del amor de Dios. A veces es difícil pensar en el amor de Dios cuando Dios mandó el diluvio. Uno dice, mandó el castigo, ¿cierto? El castigo cayó sobre esta humanidad. Dice la palabra que la maldad se había multiplicado de una forma tan grande que Dios tuvo que tomar esta decisión de destruir esa generación de hombres. No podía ya permitir que ese pecado y esa maldad que se había multiplicado. Halló gracia, dice en Noé, su siervo. Pero es difícil pensar en este momento, digamos así, del diluvio, cómo se puede ver el amor de Dios. De todas formas, Dios levantó a Noé, pregonero de justicia, como dice ahí en 2 de Pedro, para que él pudiera predicar y anunciar que el castigo iba a venir si no se arrepentía. Dios tenía misericordia, que es una manifestación, la gracia, la misericordia del amor de Dios. Misericordia con esa generación superlativamente pecadora. Y no se puede precisar con exactitud cuánto tiempo predicó Noé. Tampoco se sabe cuánto tardó en construir el arca, por decir exacto. Pero algunos consideran que fue de 100 años más o menos. Otros dicen 120, bueno. 100 años, vamos, y si queremos ponemos 90, por decir, para no exagerar. Pero 100 años, un siervo de Dios, pregonando que Dios buscaba el arrepentimiento de esa generación pecadora. El amor de Dios, queriendo que algunos se salven, queriendo y fueron solo la familia, la casa de Noé, como dice la palabra, 8 personas que pudieron alcanzar la salvación porque fueron obedientes al Señor. El amor de Dios, desde la eternidad y en todo momento de la historia del hombre. Porque, como decía, aunque eso fue un juicio, no faltó el amor de Dios. Porque Dios es justo y Dios tiene todos sus atributos que están en una, en una relación perfecta. Muchas veces nosotros quizás amamos mucho a una persona y actuamos en forma injusta, ¿no? Y a veces somos demasiado justos y nos falta un poquito de amor también. Pero en el caso de Dios es perfecto. Hay un equilibrio en sus atributos, tanto la justicia como el amor. Y así vemos, como estamos deteniéndonos en este atributo que es el amor. No faltó el amor, aún en medio del castigo y la destrucción de esta generación perversa y mala. Tenemos tantos ejemplos para hablar del amor de Dios, pero saltamos al pueblo de Dios, a Israel, que él formó de un hombre, Abraham lo llamó, formó un pueblo que era, decía el Señor, mi pueblo, al que él dedicó su amor, le dio las bendiciones, le dio la palabra, le reveló la voluntad de él.
y fueron entonces escogidos de los pueblos de este mundo. Ese sí me gustaría que le busquemos algún pasaje, ¿cierto? Porque estamos más cerca a nuestros tiempos. Y ahí en Isaías, en capítulo 43, las palabras que Dios refiere a su pueblo. Isaías capítulo 43, leemos algunos versículos que dice: y ahora así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Dice el Señor, yo te amé. El amor de Dios ante un pueblo que, si nosotros nos ponemos a pensar en los atributos de Dios, no es el amor que estamos considerando en esta noche, sino en la omnisciencia de Dios. Dios sabía que este pueblo le iba a decir: crucifícale, crucifícale. Un pueblo que fue rebelde, un pueblo que no aceptó al Mesías, un pueblo que se rebeló contra la palabra de Dios. Y él, aún sabiendo, porque Dios sabe todas las cosas y ve todas las cosas, sabiendo que este pueblo iba a rechazar al Mesías, que lo iba a crucificar, lo iba a ofrecer para muerte, el Señor dice: yo te amé. ¿Qué haríamos nosotros si supiéramos que alguien nos va a traicionar, que alguien nos va a hacer un daño? ¿Podremos decirle esto? Vemos el amor de Dios con este pueblo, como también podemos leer en Oseas, Ezequiel, Daniel, Oseas, ¿no? Esa línea de encontrar los libros del Antiguo Testamento, en la página, vamos a buscar el capítulo 11 de Oseas, es en la página 912. Dice así, Oseas 11: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Como los llamaban, así ellos se iban de su presencia. A los Baales sacrificaban, y a las esculturas ofrecían sahumerio. Yo con todo eso guiaba en pies al mismo Efraín, tomándolos de sus brazos, y no conocieron que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus mejillas, y llegué hacia él la comida. ¿Qué cosa, ¿Podemos entender el amor de Dios? ¿Cómo trata a un pueblo que dice se iba tras los dioses falsos? Los Baales sacrificaban, ofrecían, dice, a las esculturas, ofrecían sahumerio, se apartaban del amor de Dios, de la voluntad de Dios. Igual, dice Dios, yo los cuidaba, los protegía, le daba la comida, los traía con amor, con cuerdas de amor. Es el amor de Dios. Un texto más, Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Dice en Malaquías, en la página 950, capítulo 1, versículo 2, yo os he amado, dice Jehová. ¿Y el pueblo qué dijo? Dice, y dijiste,
¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y así está todo este relato tan precioso de este enfrentamiento, ¿cierto? Pero qué pueblo desagradecido, qué pueblo desagradecido. Después que Dios hizo todo por ellos, que los cuidó, los protegió, les dio la comida, los cuidó en el desierto. Y el Señor dice, yo os he amado. Y ellos dicen, ¿en qué nos amaste? Qué desagradecido, ¿cierto? Un pueblo así. De todas formas, Dios no tiene otra posibilidad que amar, porque Dios es amor. Dios es amor y a ellos los ha amado de esta forma tan abundante y preciosa. Y entonces podemos decir ahora nosotros, ¿cierto? Estamos aquí recordando la Pascua. La Pascua es la manifestación suprema del amor de Dios. Es lo que uno podría decir, como uno dice, el sumum del amor de Dios. Allí está, si bien Dios amó al hombre en la creación porque le preparó el hábitat y el lugar precioso, si Dios amó al hombre cuando cayó en el pecado, si amó a la humanidad y a Noé en su tiempo de castigo, si amó al pueblo de Israel en todo momento y lo sigue amando, ¿qué podemos decir del amor de Cristo, del amor de Dios, manifestado en su Hijo? Y como dice entonces ese texto, ¿cierto?, que podemos leer en Romanos capítulo 5, los versículos 7 y 8. Cuando dice, ciertamente apenas muere alguno por un justo. ¿Podrá ser que alguno muera por un justo? Dice la palabra que puede ser que alguien muera por un justo. Sea digamos así, se ofrece por alguien que realmente es un justo, ¿cierto? Hay una persona perfecta, digamos así, humanamente. Dice, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad, su amor. Encarece, le da un valor superlativo. Le da un valor supremo, digamos así. Encarece el amor. ¿Por qué encarece ese amor? Porque dice para con nosotros, ¿no? Porque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por los justos. Si acaso alguna vez alguien murió por un justo o por alguien bueno, pero ¿quién va a morir por uno injusto, por un pecador, por uno muerto en delitos y pecados? Dios encarece, aumenta al nivel supremo el amor, porque Él realmente, a través de Cristo, manifestó el amor a aquellos que no lo merecían. Eran rebeldes, pecadores, muertos en delitos y pecados. ¿Quiénes eran ellos? Éramos nosotros, digamos. Nosotros, la humanidad, el pueblo de Israel y todo el hombre. Pueblo rebelde, como dice también en otros lados. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, porque tenemos que adelantar, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta del hombre al amor de Dios? Y hemos hecho un repaso tan rápido que no hemos profundizado en tantos detalles y ejemplos del amor de Dios a través desde el principio de la humanidad. Y como decía al principio, podemos decir desde la eternidad, porque fue ofrecido antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es la respuesta del mundo? Porque dice el texto que decía de San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea.
cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, dice en el versículo 19, lamentablemente, dice esto la palabra, que es una triste verdad. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y cuando hace referencia a la luz, sabemos que la luz es Cristo. Cristo es la luz. Cristo es el Salvador. Cristo es el Hijo de Dios, el Verbo, decíamos, encarnado, muriendo por los injustos, muriendo por nosotros los pecadores. ¿Y el mundo qué hizo? El mundo, el hombre, ¿qué hizo? Dice que en vez de reconocer el amor de Dios, ver a través de la historia de la humanidad que Dios se ha dedicado solamente a beneficiar al hombre, dice que entonces vemos que el mundo, digamos así, amaron las tinieblas, amaron el pecado, no amaron a Dios. Pero no todos fueron así, ¿cierto? No es que todos rechazaron el amor de Dios. Hay un ejemplo en la palabra que encontramos en Lucas, el capítulo 7, que estuvimos meditando hace poco allí en Quequén, y hace referencia a una mujer pecadora. Pero es interesante porque no todo el mundo amó las tinieblas. Aquí tenemos el ejemplo de una mujer en Lucas capítulo 7, el versículo 36 en adelante, leeré algunos versículos. Dice: y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrando en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Ahí está haciendo referencia a la invitación que le hizo un fariseo al Señor Jesús, porque ahí no estaba dicho. Dice, y estando él estaba sentado a la mesa. Y aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás de sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo, que le había convidado, habló entre sí diciendo: este, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y él respondiendo Simón dijo: pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados. Sigue la historia. Pero aquí vemos realmente una historia de amor. Una historia de amor. Y esta mujer, que había sido pecadora, sin duda se había arrepentido. Sin duda había aceptado al Señor como el Mesías. Sin duda había cambiado su vida. Porque aquí el fariseo dice, no sabe que es pecadora, pero la palabra dice había sido pecadora. O sea que había habido en su corazón un cambio. Una mujer que amó al Señor, que ofreció lo que ella tenía quizás guardado de mucho valor, porque estos perfumes eran muy costosos en ese tiempo, ofreció
lo que más tenía de valor a los pies del Señor. Lloró, le regó con lágrimas, lo secó con sus cabellos. Quiere decir que ella amó al Señor con su alma, con su espíritu y con su cuerpo. Todo participó en esta historia realmente de amor al Señor. Un reconocimiento. No todos amaron más la tiniebla. Esta mujer es un ejemplo de un alma que amó al Señor, y le entregó su corazón al Señor, le entregó lo que tenía de más valor, por decir así. Y llegamos, ¿cierto? Vamos llegando a un pensamiento. ¿Y qué estamos nosotros haciendo con el amor de Dios? Porque es el final de un pensamiento, ¿cierto? Estamos viendo los ejemplos del amor de Dios, el mundo que rechaza, un ejemplo de alguien que ama al Señor. ¿Y nosotros qué hacemos? Porque el Señor dice que quiere derramar su amor en nuestros corazones. Un texto, ¿cierto?, que habla de esto. También hay un texto en la oración del Señor que podemos leer. Dice en Romanos capítulo 5, casi de memoria, lo podíamos decir. Romanos capítulo 5, los primeros versículos, ¿cierto? Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el versículo 5 dice, porque la segunda frase en adelante, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. En el mundo, podemos decir así, el tema del amor es un tema que es inagotable también, ¿no? Se han escrito libros, se han hecho canciones, se han hecho películas, y todo en el tema del amor ha sido un tema de siempre, de la historia de la humanidad. Quiere decir que el hombre también tiene amor, pero nosotros podemos decir que el amor se puede sentir. Y eso es lo que el mundo a veces tiene, siente el amor, pero también el Señor quiere que nosotros no solo sintamos el amor, sino el amor se siente, pero se debe tener el amor, ¿cierto? Es otra cosa, tener el amor es una experiencia profunda en el corazón, sentirlo, me hace acordar lo que es, bueno, ustedes van a decir, claro, la célula, ¿cierto? Que es la parte anatómica funcional de los seres vivos. La célula tiene un núcleo, tiene un citoplasma y una membrana. Podemos decir así, en el núcleo está el ADN, está lo que se tiene. Alrededor de ello están las funciones respiratorias y demás. Y ahí está la parte de podemos decir así, de los sentimientos. Por eso que muchos dicen, te amo, y al otro día no te amo más. Eso estaba en ese amor que se siente. El amor que se siente es algo que está en la periferia, ¿cierto? Es lo que el mundo ofrece. Es lo mismo de la felicidad, se siente, en el mundo también, se divierten, pero no tienen el gozo. Es algo profundo en el corazón que un cristiano puede tener cuando Dios derrama, como hemos visto, su amor en los corazones, derrama el gozo y la paz. Porque el mundo a veces puede disfrutar del sentimiento de paz, de gozo, de amor, pero no está en el ADN, no está en la información profunda del corazón. Porque como decíamos, el amor de Dios es parte de la esencia y naturaleza de Dios. Podemos decir, con todo respeto, el amor es parte del ADN de Dios, para decirlo de alguna forma que se pueda correlacionar.
En el mundo, el ser humano sin Cristo siente amor muchas veces. Hay gente que tiene muchísimo amor por una criaturita, por esto, aún ahora por los animales, por la naturaleza. Pero Dios realmente ofrece su amor en el corazón del ser humano. Y ese verdadero amor de Dios forma parte ahora, si aceptamos al Señor, es, digamos así, la manifestación suprema del amor de Dios. Como hemos visto en San Juan 3:16, para que el que cree sea salvo. Si aceptamos al Señor, entonces pasa a ser nuestra experiencia. La nueva criatura tiene en su ADN el amor de Dios. Tiene en su ADN el gozo de Dios. Tiene en su ADN la paz de Dios. Y a veces las circunstancias no son favorables, muchas veces difíciles, pero en lo profundo, el cristiano, el Hijo de Dios, el que acepta el amor de Dios revelado a través de Jesucristo, puede tener esta bendición en sus corazones. Y aún en las tribulaciones, en las pruebas, en las enfermedades, sabemos que estamos sufriendo enfermedades y pruebas de todo tipo. El Hijo de Dios puede tener entonces y sentir el amor de Dios derramado en su corazón. Y pensaba, ¿cierto?, cuando Pedro cometió ese pecado de negar al Señor, un pecado triste, él se arrepintió, dice, lloró amargamente, se arrepintió. Cuando el Señor se encontró con él, ¿cierto? Uno puede pensar, lo va a llamar la atención, ¿cierto? Porque cuando uno era chico y se portaba mal, sabía que después el padre y la madre le iba a decir, hiciste esto, hiciste lo otro, ahora tenés que hacer esta penitencia. ¿A ustedes no le dan penitencia? Sí, ellos dicen que sí. Bueno, bien se lo deben merecer, la penitencia. Pero bueno, cuando Pedro negó al Señor y se encontró luego arrepentido con el Señor, ¿qué recriminación le hizo el Señor? Ninguna. ¿Qué le dijo? San Juan capítulo 21. ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro respondía, tú sabes, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. ¿Podremos nosotros responder sinceramente delante del Señor? Porque Él sabe que el amor de Dios, si nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados. Yo no sé si hay alguno que no tiene la experiencia de salvación. Muchos no conozco. Pero el amor de Dios derramado en los corazones alinea todas las cosas, ordena todas las cosas. Y si nosotros somos hijos de Dios y tenemos esta bendición de tener el amor de Dios en nuestros corazones, tenemos que realmente contestar, Señor, te amo. Y a través de esa expresión y esa experiencia de amor correspondido a un amor infinito de Dios, vamos a ver que se nos ordenan las cosas. Porque a veces nosotros estamos tenemos tantos años de iglesia que tenemos ciertas reglas, entonces nos ponemos legalistas. Hacer esto está bien, está mal, está mal. ¿Y cómo ordena el Señor a la iglesia? ¿Cómo ordena la experiencia mía con el Señor? Me pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Porque si yo puedo contestar, porque el Señor ve el corazón, no los labios, el Señor ve el corazón. Si yo le puedo decir, Señor, tú sabes que te amo, esa experiencia de amor al Señor, viendo el amor de Dios hacia nosotros, que ya lo hemos visto rápidamente, pero ese amor correspondido al Señor, ordenará
todas nuestras cosas. Porque si yo amo a Dios, se me ordenan los tiempos, se me ordenan las prioridades, se me ordena el servicio al Señor, se me ordena el trato con los hermanos. Hagamos toda la lista. Se nos ordena la vida espiritual. Con solo tener el amor de Dios en nuestros corazones y experimentarlo y decirle, Señor, tú sabes que te amo. Porque realmente si uno ama a una persona, no va a ser legalista, decir, bueno, entonces me tengo que levantar, tengo que hacer el desayuno, tengo que lavar esto, tengo que hacer... Eso es, si uno ama a una persona, realmente hace todas las cosas por amor y disfruta de poder compartir con esa persona el tiempo y las cosas que uno puede disponer, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, a veces hay dificultades, hay diferencias. El Señor no lo retó a Pedro, le dijo solamente, Pedro, ¿me amas? Y nosotros en esta nueva experiencia de recordación de esta Pascua que es Cristo, que el Señor de tal manera nos amó, como leíamos este texto, ¿cierto? De tal manera, ¿de qué manera? De tal manera suprema nos amó, que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Realmente ante esta manifestación, como decía al principio, del supremo expresión del amor de Dios, ¿qué podemos responder? ¿Haremos como la mayoría que amaron más las tinieblas que la luz? ¿Haremos como esta mujer que entregó todo lo que tenía a los pies del Señor? ¿Podremos responder como Pedro, tú sabes que te amo? Porque el amor se tiene si hemos aceptado al Señor. Está en nuestra nueva criatura. Por medio del Espíritu Santo está el amor de Dios. Qué lindo sería después desarrollar la manifestación de este amor, ¿no? Ahí en el capítulo 13 de 1 Corintios está el desarrollo de la expresión del amor que uno tiene en el corazón. Qué fácil sería la convivencia entre los hermanos y en todas circunstancias. Cómo el amor al Señor ordena todas las cosas. ¿Cómo veo yo las almas que se van al infierno? Si yo amo al Señor, voy a amar esas almas porque ese es el amor de Dios. Si yo amo al Señor, le voy a dar el primer lugar en mi vida y voy a hacer lo que le agrada al Señor, no porque la iglesia me lo ordena, no porque me lo exigen, no porque está en la ley de Dios. Sí, la ley está para que sea revelado el pecado y es así, pero nosotros tenemos una bendición, podemos vivir, podemos ordenar nuestras vidas y vivir disfrutando del amor de Dios. Porque Él, que es amor, ese atributo de Dios es un atributo que lo comparte con el hombre. No todos los atributos los comparte. La omnisciencia, la omnipresencia no es para compartir con el hombre. Pero el amor es uno de los atributos de Dios que yo puedo disfrutar en mi corazón. Que el Señor realmente nos bendiga, sean los jóvenes, los mayores, y que todos podamos realmente en esta Pascua que ya termina, esta recordación, tener la seguridad de que Cristo está en nuestro corazón. Nos hemos arrepentido como esta mujer pecadora y hemos amado al Señor de corazón. Y que ahora podamos, y reitero esto, decirle, Señor, te amo. No tengamos vergüenza, decir, Señor, te amo. Y que esa expresión sea una experiencia. Y que esa expresión y esa experiencia de amor veamos cómo ordena nuestra vida.
todas las cosas, porque todo lo que nosotros tengamos vamos a verlo desde el punto de vista del amor de Dios hacia nosotros. Él nos cuida, nos protege, nos bendice, nos da lo necesario y aún en las luchas, en las dificultades y en las tentaciones nos da la paz, el gozo para poder soportar la prueba hasta que estemos en la presencia del Señor. Y ese amor sea el vínculo que nos una por toda la eternidad. No, el amor nunca deja de ser, lo dice la palabra. Así que el Señor nos ayude, nos bendiga, y nuevamente les agradezco, hermanos, por esta invitación, deseando que el Señor les pueda bendecir y prosperar en este año, que como veo empiezan las reuniones del Señor, así que hay todo un programa para desarrollar en tantos aspectos de la iglesia, ¿no? Con los niños, con los jóvenes, con las hermanas, hubo bautismo ayer, vemos como el amor de Dios entonces se está manifestando y alabamos al Señor y deseamos que abundéis más, como dice la palabra. Bueno, gracias al Señor por su palabra, por todas las bendiciones que hemos podido disfrutar estos días, y que nadie se vaya, ¿no? sin aceptar este amor, si alguno no es de Cristo. Y nosotros también que recibamos esta palabra, ¿no? De vivir por amor del Señor, que, como decía el hermano, va a ordenar nuestras vidas, que podamos así cada día ponernos delante del Señor. Vamos ahora a escuchar al coro de la iglesia. Agradecemos mucho al abuelo en este momento, Arturo. El Señor lo bendiga mucho, muchas gracias por compartir con nosotros esta reunión, y desde ya enviamos nuestros saludos a los hermanos, ya que aunque nos tratamos, el Señor le bendiga también en todo. Vamos ahora a escuchar el coro.
Amén.